Hola a todos, vamos a iniciar a estudiar el tema número 2, que ya da inicio a lo que es un curso formal de álgebra lineal. Les comentaba que el tema uno es más bien como una introducción y que corresponde a una asignatura de álgebra. Pero también les comentaba que el beneficio de ver ese tema, que en principio no corresponde a una asignatura de álgebra lineal, verlo como introducción nos va a servir precisamente para que nosotros podamos trabajar la definición de un espacio vectorial de manera más sencilla y más entendible. Entonces, en este tema de espacios vectoriales, que es uno de los más importantes y más extensos del curso, vamos a platicar de varios conceptos, todo definido dentro de un espacio vectorial. Entonces, como ustedes imaginarán, lo primero que tenemos que hacer, y hacerlo de forma muy clara, es hablar de la definición de espacio vectorial. Una vez que nosotros establezcamos bien lo que significa un espacio vectorial, no vamos a dejar de utilizarlo ni en este tema ni en todos los que vengan de la asignatura. Si ustedes agarran las series, de a partir de la serie número 2 hasta la serie número 5, se van a dar cuenta que todos y cada uno de los ejercicios mencionan la palabra espacio vectorial. Es decir, todo lo que vamos a trabajar estará definido en cuando menos un espacio vectorial. Entonces va a ser muy importante que a nosotros nos quede muy claro desde ahorita qué es un espacio vectorial, qué significa, entonces cuando nosotros definimos algo dentro de un espacio vectorial. Por eso nos vamos a concentrar en este video en hablar de la definición solamente de espacio vectorial y qué necesitamos satisfacer para que nosotros podamos construir a un espacio vectorial. Después vamos a hablar de ciertas propiedades comunes a todos los espacios vectoriales, enfocándonos en las operaciones básicas de un espacio vectorial, que son la adición y la multiplicación por escalar. Más adelante, cuando ya tengamos claro lo que es un espacio vectorial, vamos a hablar de la posibilidad de definir subespacios vectoriales, que dicho en palabras muy simples, pues un subespacio vectorial va a ser un subconjunto del espacio vectorial que a su vez también es un espacio vectorial con las mismas operaciones y sobre el mismo campo. Ya platicaremos bien de esta definición más adelante. Y nos vamos a concentrar entonces a definir lo que es un espacio vectorial y vamos a hacer algunos ejercicios para identificar si cierto subconjunto es o no es un espacio vectorial. Después vamos a hablar de lo que es isomorfismo entre espacios vectoriales. Como tal, este subtema número 5, en realidad es un tema que para que lo podamos definir bien, tendremos que recurrir a conceptos que vamos a trabajar hasta el siguiente tema en transformaciones lineales. Sin embargo, resulta conveniente definirlo ahorita, sobre todo para aplicarlo. La aplicación de un isomorfismo en este tema de espacios vectoriales nos puede simplificar muchos procedimientos algebraicos en los ejercicios. Entonces lo vamos a platicar aquí y después lo vamos a definir de manera más formal cuando entremos al tema de transformaciones lineales. También vamos a hablar de lo que es una combinación lineal y de forma directa vamos a poder hablar de dependencia lineal y establecer entonces si cierto conjunto es un conjunto linealmente dependiente o independiente. Y esa distinción entre linealmente dependiente e independiente nos va a permitir hacer una distinción entre lo que es conjunto generador y base de un espacio vectorial y para que podamos definir lo que es dimensión. Estas ya son características directas de un espacio vectorial. Cada espacio vectorial va a tener una infinidad de conjuntos generadores, una infinidad de bases y una dimensión. En el subtema número 10 lo que vamos a hacer es definir lo que es un vector de coordenadas y de forma directa nos va a permitir ese concepto de vector de coordenadas definir lo que es una matriz de transición. Que una matriz de transición lo que nos va a permitir entonces es transformar un vector de coordenadas referido a una base a otra base. Aquí también nos vamos a concentrar en hacer varios ejercicios porque este tema de matriz de transición, si nos queda muy claro, nos va a servir para un tema que sigue en el de transformaciones lineales, que es el de matriz asociada a la transformación. Posteriormente vamos a pasar a definir lo que es un espacio renglón y un espacio columna, que es un concepto que podemos definir dentro de matrices y que vamos a echar mano de los conceptos que ya hemos platicado en estos temas antecedentes, para que podamos definir entonces una base de un espacio renglón,
una base del espacio columna, cuál es la dimensión de estos espacios. Y esa dimensión del espacio renglón y columna es lo que nos va a permitir definir lo que sigue en el siguiente tema, que es el rango de una matriz. Finalmente, en el último subtema de este tema vamos a hablar de un espacio muy particular, que es el espacio vectorial de funciones reales de variable real, este tipo de funciones que son las que se estudiaron en su asignatura de cálculo y geometría analítica. Lo que vamos a hacer aquí es agruparlas en un espacio vectorial y hacer ciertas operaciones con ellas, concentrándonos sobre todo en establecer si un conjunto de funciones es linealmente dependiente o independiente, algo que les va a servir mucho en asignaturas que siguen o que van a estudiar más adelante. Entonces, como se darán cuenta, todo esto va como una cadenita. Todos los conceptos que vamos viendo en espacios vectoriales se necesitan en el siguiente subtema y no los vamos a dejar de utilizar. De aquí la importancia de que no nos quedemos con ninguna duda y que cada concepto que vayamos platicando aquí nos tiene que quedar muy claro para que no tengamos ningún problema en lo que viene. Bueno, inicialmente podríamos comentar que el término de vector no es un término que sea ajeno a nosotros. Ya en asignaturas antecedentes ustedes han manejado vectores y algunas propiedades de estos vectores. Generalmente este concepto se definía como una magnitud, una cantidad que tiene una magnitud, una dirección y un sentido, y nos acostumbramos a representarlo como una flecha, ¿sí? Una flecha ubicada en un plano o una flecha ubicada en 3 dimensiones, pero casi siempre lo veíamos así, como un segmento de recta dirigido, y que siempre lo denotábamos como una flecha. De forma general, o tratando de buscar una generalidad de esto, a cualquier elemento que nosotros sepamos que pertenece a un espacio vectorial le vamos a poder llamar vectores. Es decir, no nada más a ese arreglo de números. Por ejemplo, si estamos en un plano, el vector, por ejemplo, 1,2, no nada más a ese tipo de arreglo le podemos llamar vectores. En realidad, a cualquier elemento matemático, por ejemplo, una función, una matriz, una solución de una ecuación, a todos esos le vamos a poder llamar como vectores si sabemos que pertenecen a un espacio vectorial. Y en realidad tampoco los espacios vectoriales son ajenos a nosotros. En la clase, sobre todo de cálculo y geometría analítica, pues ustedes trabajaron mucho en los conjuntos que conocemos como R2, que sería el plano, y R3, que sería ese espacio de 3 dimensiones, en el cual se manipularon algebraicamente vectores que pertenecían a esos que en realidad son espacios vectoriales. Y entonces, ¿qué se hacía en esas asignaturas? Pues nos pudimos dar cuenta que se podían sumar dos vectores y se obtenía otro vector, que esa suma de vectores pues podría cumplir o no ciertas leyes, por ejemplo conmutatividad y asociatividad, que existían vectores que podríamos llamar como vectores cero, que no importaba si los sumábamos por la derecha o por la izquierda, nos iban a dar como resultado el mismo vector, y que también podríamos encontrar un vector que si lo sumábamos a otro nos daba como resultado ese vector cero. Y también nos dimos cuenta que se pueden multiplicar vectores por ciertos números que llamábamos escalares y que se cumplían leyes distributivas. Entonces todo esto en realidad no es ajeno a nosotros ya hemos trabajado con espacios vectoriales, y estas propiedades que aquí están enunciadas se cumplen no nada más en estos espacios vectoriales, sino en cualquier espacio vectorial, sin importar entonces la naturaleza de los vectores con los que estemos trabajando. Entonces esos dos espacios vectoriales con los que ya hemos trabajado muchas veces los vamos a utilizar como ejemplos para platicar algunos de los conceptos derivados de espacios vectoriales. Y entonces vamos a platicar qué es un espacio vectorial. La definición formal nos dice que sea B un conjunto no vacío y sea esto que es un sistema algebraico pero que tiene una estructura de campo, que en este caso está en un conjunto K. Se dice que B es un espacio vectorial sobre este campo K si están definidas dos leyes de composición llamadas adición y multiplicación por un escalar, tales que se cumpla una lista de axiomas, ¿no? Un total de 10 axiomas que iremos platicando. Pero entonces a mí lo que me interesa en este video es que entendamos bien qué nos están diciendo aquí.
Entonces vamos a recurrir a esquemas para que podamos platicarlo de forma más clara. Vamos a concentrarnos entonces en definir qué es un espacio vectorial. Y así como nos dice la definición, inicialmente vamos a partir de un conjunto y un conjunto que es no vacío. Cuando dicen que un conjunto es no vacío, significa que contiene cuando menos un elemento. Un conjunto que contenga cuando menos un elemento ya es un conjunto no vacío. Y también un conjunto que contenga infinitos elementos, pues evidentemente es un conjunto no vacío. Entonces ese es el primer elemento que nosotros necesitamos para definir un espacio vectorial. La forma en la que vamos a desarrollar la definición aquí en este video, y así como se las voy a compartir en este documento, es que vamos a ir añadiendo elemento por elemento hasta que completemos la definición completa de espacio vectorial. Entonces el primer elemento es un conjunto que es no vacío, tiene que ser no vacío, y todos los elementos que podamos ubicar en él una vez que ya completemos la definición de espacio vectorial les vamos a llamar vectores. Cualquier elemento entonces de este conjunto va a ser un vector. Y les decía que en realidad los vectores no están limitados a eso que nosotros trabajábamos en cálculo y geometría analítica y que eran arreglos de 2 números, arreglos de 3 números. Aquí un vector puede ser un polinomio, puede ser una función, puede ser un arreglo de 2 números, de 3 números, de 10 números. Podemos incluso trabajar con funciones, con matrices. Si todos estos elementos cumplen ciertas características, pueden formar un espacio vectorial y les vamos a poder llamar vectores. Entonces a cualquier miembro de un espacio vectorial, sin importar lo que sea, le vamos a poder llamar vector. Ese es entonces el primer elemento que necesitamos. Este es el conjunto que al final le vamos a llamar espacio vectorial, pero necesita de otros elementos para que le podamos llamar espacio vectorial. Y el siguiente elemento que vamos a añadir es una operación. Vamos a añadir una operación a este conjunto que va a estar denotada con este símbolo de adición. Esta operación, que se va a conocer como adición de vectores, tiene que cumplir ciertas características de tal forma que el sistema algebraico que se forma, de aquí la conveniencia de que nosotros en el tema anterior pues ya platicamos de lo que es sistema algebraico, lo que es una operación binaria. Este sistema algebraico se compone del conjunto B y de una operación binaria definida en este conjunto. Y para que esto aspire a ser un espacio vectorial, este sistema algebraico tiene que tener una estructura de grupo abeliano. Y nosotros acabamos de estudiar que para que esto se cumpla, significaría que esta operación con este conjunto tiene que cumplir un total de 5 axiomas, que son cerradura para la suma, lo que implica que si sumo a 2 vectores del espacio vectorial voy a obtener un tercer vector, pero que también pertenece a este espacio vectorial. Cumple asociatividad, cumple la existencia de un elemento idéntico, la existencia de un elemento inverso y también cumple el axioma de conmutatividad. Estos 5 axiomas entonces se tienen que satisfacer para que yo pueda continuar con la definición de un espacio vectorial. Y entonces hasta aquí partimos de un conjunto no vacío, le añadimos una operación binaria definida en ese conjunto y establecimos que esa operación con ese conjunto, este sistema algebraico, tiene que formar una estructura de grupo abeliano. Vamos a añadir un nuevo elemento entonces a la definición, y este nuevo elemento va a ser una estructura algebraica en principio completamente independiente a la que ya tenemos aquí. Y esa estructura algebraica va a ser una estructura de campo. Si recordamos entonces el último tema del capítulo anterior, decíamos que para que un sistema algebraico aspire a formar una estructura de campo, necesitamos no nada más una, sino 2 operaciones binarias definidas en ese conjunto. Y que aquí se cumplían un total de 11 axiomas. Se tenía que formar un grupo abeliano con el sistema algebraico del primer conjunto y la primera operación. Un grupo abeliano quitando el elemento idéntico que se conoce como el cero del campo, y se formaría un grupo abeliano con el conjunto menos ese elemento y la segunda operación binaria y el axioma de distributividad de la segunda operación sobre la primera. Todos esos axiomas entonces tienen que cumplir porque yo ya estoy estableciendo que esto que tenemos aquí es una estructura de campo. Todos los elementos que pertenezcan entonces a este campo les vamos a llamar escalares.
Y recuerden que todos los que pertenezcan a esto que me va a formar el espacio vectorial les vamos a llamar vectores. En este curso solamente vamos a trabajar con el campo de los números reales o con el campo de los números complejos. Y vamos a decir que cuando estemos trabajando con el campo de los números reales, todo esto que tengo aquí le voy a llamar espacio vectorial real. Y si trabajo con el campo de los números complejos, todo esto que tengo aquí le vamos a llamar como espacio vectorial complejo. Y entonces tenemos dos conjuntos y en este están los vectores y en este están los escalares. Entonces hasta el momento cada uno de estos elementos pues forma una estructura algebraica distinta. Aquí tenemos un grupo abeliano y tenemos un campo. Noten entonces que esta operación binaria es muy distinta a la que tenemos aquí. Esta o es la suma usual de números reales o la suma usual de números complejos, y esta es la multiplicación usual de números reales o la multiplicación usual de números complejos. Lo que yo tengo aquí es una adición de vectores que en principio va a depender de la naturaleza de los vectores, si es que son polinomios, si es que son funciones, si es que son arreglos de números reales. Y también esto podría tener una regla de correspondencia muy distinta a lo que conocemos como suma usual. Entonces lo que nos hace falta aquí es uno de los elementos más importantes, que es el que me va a permitir establecer una comunicación entre estas dos estructuras algebraicas. De momento tenemos dos estructuras algebraicas que parecen ser completamente independientes. Hacer que se comuniquen estas dos estructuras algebraicas es a través de una nueva operación. Esta operación le vamos a llamar como multiplicación por escalar. Y de lo que se trata precisamente es de una operación que va a combinar elementos del campo, que conocemos como escalares, con elementos del espacio vectorial, que conocemos como vectores. Al combinar elementos de estructuras y de conjuntos distintos, entonces esta operación binaria la conocemos como una operación mixta, donde entonces vamos a tomar a un escalar del campo, lo vamos a operar contra un vector del espacio, y el resultado estrictamente tiene que ser un nuevo vector que también pertenezca al espacio. Entonces la forma se trata de combinar a estos escalares con los vectores de acá, pero como resultado siempre vamos a obtener un nuevo vector del espacio vectorial. Esta operación también tiene que cumplir una serie de axiomas que ya platicaremos más adelante, pero en principio podría tener una regla de correspondencia que incluso nosotros podemos proponer. Y esta también tenemos que tener bien claro que es una operación que en principio puede ser muy distinta a la que esté definida en el campo. Y con eso entonces tenemos todos los elementos necesarios para que nosotros podamos tener una idea clara de qué es un espacio vectorial. Repasando, entonces necesitamos un conjunto cuyos elementos pueden ser cualquier cosa: números reales, números complejos, polinomios, funciones, matrices. De todos ese tipo de espacios vectoriales ya trabajaremos durante todo el curso. Este conjunto entonces además va a tener una operación binaria definida en él, que se conoce como adición de vectores, y este conjunto junto con esa operación, es decir, este sistema algebraico, tiene que formar una estructura de grupo abeliano, entonces tiene que cumplir los 5 axiomas necesarios. Después añadimos a la definición la existencia de un campo, una estructura algebraica de campo, de donde vamos a sacar a los escalares. Los escalares siempre los vamos a denotar con letras griegas para que tengamos presente que son escalares, y los vectores vamos a utilizar la notación de una línea arriba para denotar que son los vectores. Y entonces esta estructura de campo decíamos que para este curso o es de números reales o es de números complejos. No vamos a trabajar con ningún otro campo que no sea el de los reales o el de los complejos. Y decíamos que cuando es número real, entonces todo esto es un espacio vectorial real. Cuando es el campo de los complejos, todo esto es un espacio vectorial complejo. Finalmente, la forma en la que comunicamos a estas dos estructuras algebraicas es mediante la operación multiplicación por escalar, que se trata de tomar a un escalar del campo y operarlo contra un vector del espacio y obtener como resultado un nuevo vector del espacio vectorial. Para entender esto de una forma un poco más clara, podemos hacer una analogía con un piano. Imagínense que todos los sonidos que podamos formar mediante un piano
todos esos sonidos es lo que me forma el espacio vectorial B en este caso. Aquí entonces cualquier sonido que nosotros podamos producir con un piano es un sonido que pertenece al espacio vectorial. En principio, como primera idea, nos podríamos imaginar que la cantidad de sonidos que podemos producir con el piano pues es equivalente al número de teclas que tenga ese piano. Pero si ustedes recuerdan, cuando nosotros presionamos una tecla con cierta fuerza, emitimos un sonido distinto si la presionamos con una fuerza diferente. Es decir, si la presionamos de forma suave, podemos producir un sonido muy suave, y si la presionamos muy fuerte, el sonido cambia a otro tipo de intensidad. La fuerza entonces con la que estamos presionando cierta tecla del piano lo podemos relacionar con los escalares. Y esos escalares entonces, si me representan la fuerza, yo voy a estar combinando cierto sonido de la tecla con cierta fuerza con la cual la estoy presionando. Y si eso cambia el sonido, me está generando un nuevo sonido, pero ese sonido también pertenece a este espacio vectorial. Y vamos a regresar a este ejemplo porque cuando veamos el concepto de combinación lineal, eso implicaría que nosotros vamos a estar presionando diferentes teclas al mismo tiempo, con incluso distintas intensidades, para producir un nuevo sonido distinto, pero que también pertenece a este espacio vectorial. Y entonces este es el concepto de espacio vectorial, es la parte más abstracta de la definición. El resto es la lista de axiomas que tienen que cumplir estas dos operaciones que son las fundamentales, la adición de vectores y la multiplicación por escalar. Tienen que cumplir una lista de axiomas para que nosotros podamos validar a todo esto como un espacio vectorial. Y esa lista de axiomas, pues ustedes ya se imaginarán que empieza validando los primeros 5 que se requieren para que esto sea un grupo abeliano. Y entonces tenemos cerradura para la adición, asociatividad para la adición, idéntico para la adición, inverso para la adición y conmutatividad para la adición. Por eso les decía que es conveniente que se trabaje el tema de grupos y campos como introducción, porque esto prácticamente es repetición de lo que ya hemos estado trabajando en el tema 1. Ya sabemos qué necesitamos para formar un grupo abeliano y ya sabemos cómo hacer esta validación completa. Después de los primeros 5 axiomas que solamente involucran a la adición, vamos a empezar a validar axiomas que involucren a la multiplicación por escalar. Y los axiomas que tenemos que validar es cerradura para la multiplicación por escalar, que decíamos entonces que esta operación toma un escalar del campo, lo combina con un vector del espacio y que el resultado tiene que pertenecer a ese mismo espacio. Entonces hablamos de una cerradura para la multiplicación por escalar. Leyes distributivas, la primera ley distributiva donde vamos a distribuir esa multiplicación por escalar sobre la suma de vectores. Segunda ley distributiva, aquí lo que se va a distribuir es la suma que existe en el campo, es decir, suma de escalares distribuyéndose sobre la multiplicación por escalar. Noten la distinción de los símbolos, cuando ponemos estamos hablando de la operación definida en el campo. Cuando colocamos el punto estamos hablando de la multiplicación por escalar. Después tenemos que satisfacer asociatividad para la multiplicación por escalar. Si yo tengo una serie de escalares que se están multiplicando y después multiplicándose, pero ahora por un vector, yo puedo agrupar o asociar primero la multiplicación de los escalares y el nuevo escalar resultante multiplicándose por el vector, o primero hacer una multiplicación por escalar y el nuevo vector hacer otra multiplicación por escalar con el escalar restante. Finalmente, un idéntico para la multiplicación por escalar. Tiene que existir un elemento idéntico que cumpla esta propiedad, que si yo lo tomo a esa unidad del campo y la multiplico por cualquier vector, el resultado tiene que ser el mismo vector del cual partimos inicialmente. Bueno, como observaciones finales de toda esta definición de espacio vectorial, vamos a puntualizar algunas cosas que no se nos tienen que olvidar a partir de esta definición, porque siempre que recurramos a la definición de espacio vectorial son cosas que tenemos que tener bien presentes. La primera de estas observaciones nos dice: a los elementos de B se les va a conocer como vectores y van a estar denotados con una línea arriba. A los elementos de K, que es el campo, se les va a llamar como escalares y siempre los vamos a denotar con letras griegas.
Esto nos va a facilitar mucho los procedimientos que hagamos dentro del espacio, porque siempre tenemos que tener claro cuáles son los escalares, cuáles son los vectores, de dónde van a salir los escalares y de dónde van a salir los vectores. Los primeros 5 axiomas necesarios para formar un espacio vectorial definen a un grupo abeliano, eso también ya lo comentamos. El sistema algebraico, que es un campo, si es igual al de los números reales, le vamos a llamar al espacio vectorial como espacio vectorial real, y si es igual al de los complejos, como espacio vectorial complejo. La adición de los vectores es una función definida únicamente en el espacio vectorial, por lo tanto le podemos llamar binaria, a diferencia de la multiplicación por escalar, donde combinamos a un escalar del campo con un vector del espacio y al final nos regresa a un vector del espacio vectorial. A esta le vamos a llamar como una operación mixta. Si nosotros definimos de manera correcta las operaciones, en realidad los axiomas 1 y 6 de la lista que vimos siempre se van a cumplir. Si yo estoy diciendo que la adición es una función que está definida dentro del espacio y que siempre da como resultado un vector del espacio, significa que esta operación es cerrada. Y en el axioma número 6, que habla de cerradura para multiplicación por escalar, si yo digo que voy a tomar un escalar del campo por un vector del espacio y el resultado es un vector del espacio, entonces también se cumple el axioma número 6. Por lo tanto, en un ejercicio común es normal que solamente validemos los 8 axiomas restantes. Algunos ejemplos de espacios vectoriales sencillos. Hay uno que se conoce como el espacio vectorial trivial, que es un espacio que solamente contiene al número real 0. Este es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales, utilizando las operaciones usuales de adición y multiplicación por escalar. De manera muy sencilla, nosotros podríamos ponernos a evaluar los 10 axiomas necesarios para un conjunto que nada más contenga el vector 0, al elemento 0, que en este caso es el número real 0. Y pues de manera muy sencilla, si sumamos 0 más 0, pues obtenemos como resultado 0. Y así podemos ir validando todos los elementos necesarios, todos los axiomas necesarios, y nos vamos a dar cuenta que sí se cumple. Eso significaría que esto, así de sencillo, ya es un espacio vectorial, que se conoce como el espacio vectorial trivial. Sin embargo, no significa que siempre vamos a poder formar espacios vectoriales así de sencillo. Un conjunto que no es un espacio vectorial y que resulta ser igual de sencillo que aquel conjunto que nada más contiene el 0, es un conjunto que solamente contenga al número real 1. Yo me doy cuenta desde que sumo 1 más 1, obtengo 2, ya no cumple ni siquiera la cerradura para la suma. Entonces, este espacio vectorial trivial vamos a recurrir a él cuando hablemos de algunos conceptos más avanzados, porque el hecho de que se forme un espacio vectorial solamente con el número real 0 nos permite estar seguros que, por ejemplo, la intersección de dos subespacios vectoriales siempre va a ser un subespacio vectorial. Y otros conceptos que ya platicaremos más adelante. Vamos entonces a resolver un ejercicio. Este ejercicio lo que nos piden es demostrar que el conjunto, que usualmente se denota con C y un superíndice 2, el conjunto C2, que este conjunto contiene arreglos de dos elementos x, y, de tal forma que x y y pertenezcan a C. Es un espacio vectorial definido sobre el campo de los números reales, el campo usual de los números reales, con las operaciones usuales de adición y multiplicación por escala. Este conjunto C2, la diferencia con el que conocemos R2 es que sus elementos, los elementos que componen a estos arreglos de dos elementos, tienen que salir del conjunto de los números complejos. Si esto fuera el espacio vectorial R2, significaría que aquí x y y tendrían que ser números reales. Entonces, en cada ejercicio que nos pidan demostrar o decir si un conjunto es o no un espacio vectorial, nos tienen que decir sobre qué campo. Aquí nos están diciendo que sobre el campo de los reales va a significar que todo elemento que utilicemos como escalar tiene que ser un número real. Entonces vamos a interpretar la información que nos están dando aquí con el esquema que platicábamos hace un momento. Y entonces en este ejercicio nos están dando el conjunto C2 y nos dicen que trabajemos con las operaciones usuales de adición y de multiplicación por escalar.
Eso significa que el sistema algebraico que estamos formando aquí con el conjunto C2 y la adición es la usual de números complejos. Tenemos que validar entonces que esto es un grupo abeliano, los 5 axiomas necesarios para que esto sea un grupo abeliano. Como campo nos están dando el campo de los números reales con la suma usual y multiplicación usual de números reales. Todos estos escalares entonces que tenemos aquí siempre van a ser números reales en todo nuestro procedimiento. Estos que tenemos aquí, que son los vectores, siempre van a ser arreglos de dos elementos de números complejos, como está aquí enunciado el conjunto C2. Y también nos dicen que la operación multiplicación por escalar es la usual. Significa que esto lo vamos a resolver como lo resolvíamos en nuestra clase de cálculo y geometría analítica. Aquí se reescribieron las operaciones usuales, entonces ya sabemos que la suma de números complejos en arreglos de dos elementos pues implica que vamos a sumar a este elemento con el primero del segundo vector y el segundo elemento con el segundo del vector de la segunda posición. Y nos daría esto como resultado, que es la suma elemento-elemento. Y la multiplicación por escalar, lo que vamos a hacer es que este escalar alfa va a multiplicar a cada uno de los elementos del vector y llegamos a esta expresión. Esas son las operaciones entonces que tenemos que utilizar para validar esto como un espacio vectorial. Y entonces podemos iniciar validando desde la cerradura. En realidad aquí ustedes pueden hacer un procedimiento un tanto más simplificado, dado que al ser la suma usual de números complejos ya podemos decir que se cumplen ciertas propiedades. Sin embargo, aquí yo se los pongo de manera desarrollada. Por ejemplo, la cerradura para la adición podemos decir que se cumple desde observar la operación binaria y decir que si yo sumo dos números complejos, el resultado es otro número complejo y voy a obtener aquí un arreglo de dos elementos de números complejos, entonces la operación suma es cerrada para este conjunto. De cualquier manera, aquí está la validación. Para cerradura entonces vamos a proponer la cantidad de vectores que necesitamos para validar el axioma. En este caso se proponen dos vectores u y b. Se realiza la suma de los dos vectores y nos damos cuenta de lo que les comentaba. Suma de dos números complejos, el resultado es un número complejo en ambas posiciones y esto sí pertenece a C2. Asociatividad para la adición, aquí vamos a necesitar tres vectores del espacio y lo que vamos a hacer es sumarlos, los tres vectores, pero vamos a cambiar o vamos a asociar para que aquí se pueda resolver primero la suma de u más b y del lado derecho la suma de b más w. Se desarrolla la operación u más b, están propuestos como x1, y1 y b como x2, y2 y un tercer vector w como x3, y3. Entonces la suma de u más b sería x1 más x2 en la primera posición, y1 más y2, esa sería la suma de u más b. Ya sabemos que la operación es cerrada, entonces este también es un elemento del espacio C2 o del conjunto C2, todavía no podemos definir qué es un espacio. Del lado derecho vamos a sumar primero a b más w, que sería x2 más x3 y y2 más y3 en la segunda posición. Finalmente hacemos la suma de todo este elemento que resultó de sumar a u más b, le vamos a sumar ahora el vector w, de tal suerte que me quedaría x1 más x2 más x3 y de este lado y1 más y2 más y3. Hacemos lo mismo del lado derecho y aquí sería x1 más x2 más x3 y y1 más y2 más y3. Llegamos a lo mismo de ambos lados, entonces sí se cumple. Esto es un espacio vectorial. Para validar el axioma del elemento idéntico, platicábamos ya en varias ocasiones que resulta conveniente primero validar conmutatividad y así ya no buscamos idénticos izquierdos y derechos ni inversos derechos e izquierdos. Entonces, para validar conmutatividad necesitamos solamente a dos vectores del espacio vectorial y lo que vamos a hacer es primero sumarlos en el orden u más b y después compararlo contra la suma de b más u para ver si esto es lo mismo. Realizamos la suma y del lado izquierdo tenemos x1 más x2, y1 más y2, del lado derecho x2 más x1 y y2 más y1.
Estas que tenemos aquí son sumas usuales de números complejos. Nosotros sabemos que esto cumple el axioma de conmutatividad. Y entonces podemos decir que x1 más x2 es igual a x2 más x1 y que y1 más y2 es igual a y2 más y1. Para la existencia del elemento idéntico, pues vamos a necesitar a un vector del conjunto C2 y vamos a asumir que existe el elemento idéntico y lo vamos a proponer con las letras E1 y E2. Ya que sabemos que se cumple conmutatividad, pues nos vamos a concentrar solamente en encontrar al idéntico izquierdo. Y el procedimiento es similar a lo que veníamos realizando en el tema de grupos y campos. Hacemos la suma del vector u más el que va a ser función de vector idéntico. A este vector idéntico normalmente también se le conoce como el vector 0. Lo que vamos a hacer es despejar entonces a este vector 0. Y para despejarlo pues vamos a restar de ambos lados de la igualdad el vector u. Si hacemos eso entonces llegaríamos a que el vector 0 o e1, e2 es igual a esta diferencia de vectores. Cuando hagamos la resta de x1 menos x1 pues nos va a dar 0 y y1 menos y1 también nos va a dar 0. De tal suerte entonces que sí existe el vector 0, es único para cualquier vector del conjunto C2, entonces sí se cumple que existe este vector 0. El tema que sigue es la existencia de un elemento inverso para la adición. Y al igual que en el caso del elemento idéntico, primero asumimos que sí existe y que pertenece al mismo conjunto. Y vamos a trabajar con un inverso particular que sería el elemento inverso para el vector u en este caso. Vamos a seguir utilizando la misma notación que en el tema de grupos y campos para denotar a los inversos. Además ya conocemos al elemento idéntico que resultó ser el vector 0,0. También sabemos que ya se cumple conmutatividad, entonces solamente vamos a trabajar encontrando al inverso derecho. Y sabemos que va a ser igual al inverso izquierdo. Entonces partimos de esta expresión y de lo que se trata entonces es de sustituir lo que acabamos de proponer al vector u y a su inverso y igualarlo al vector 0 en este caso. Lo que nos interesa es conocer entonces al elemento inverso, entonces vamos a despejarlo restando de ambos lados de la igualdad al vector u o al vector x1, y1. Llegamos a esta expresión que cuando se haga la resta que tenemos aquí, 0 menos x1 nos va a quedar menos x1 y 0 menos y1 nos queda menos y1. Entonces el elemento inverso es este que tenemos aquí, menos x1, menos y1. Aquí nos damos cuenta que si cambiamos de vector, si cambiamos de valor para x1 y para y1, cambia el elemento inverso y que no existe ningún miembro del conjunto que no vaya a tener asociado su propio elemento inverso. Por lo tanto, se cumple el axioma. Y ya con esto hemos validado 5 axiomas, los 5 axiomas necesarios para decir que este sistema algebraico forma una estructura de grupo abeliano. El resto de los axiomas entonces ya van a involucrar a la operación multiplicación por escalar. Y empezamos con el axioma de cerradura, que bueno, este les decía que normalmente no se valida porque desde la definición de la operación, pues nos podemos dar cuenta que efectivamente esto va a ser un nuevo vector del espacio vectorial. Entonces nos brincamos al axioma número 7, que ya empezamos a hablar de las leyes distributivas. La primera ley distributiva pues hace referencia a que la multiplicación por escalar se va a distribuir sobre la adición de vectores. Y tenemos entonces que validar esta propiedad. Nos damos cuenta que entonces necesitamos a dos vectores del espacio vectorial más una escalar que represente a cualquiera del campo, en este caso cualquier número real. Y evaluamos lo que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad. Hacemos la sustitución y entonces aquí tendríamos alfa como cualquier número real que multiplica la suma de u más b, aquí solamente está la sustitución. Y del lado derecho tenemos alfa en multiplicación por escalar con el vector u, que es x1, y1, más alfa por el segundo vector, que es el vector x2, y2. Y entonces empezamos a resolver las operaciones. Primero, de este lado izquierdo se tendría que hacer la suma, y el vector resultante, como ya sabemos que es una operación cerrada, va a estar en multiplicación por escalar con alfa.
A diferencia del lado derecho, donde primero vamos a resolver las multiplicaciones por escalares y vamos a sumar a los dos vectores resultantes. Entonces, sumamos a los vectores x1, y1 más x2, y2, obtenemos al vector x1 más x2, y1 más y2. Del lado derecho hacemos la multiplicación por escalar y decíamos que alfa multiplica a ambos elementos del vector. Luego tendríamos alfa por x1, nos quedaría este elemento, y después el mismo alfa pero por x2, nos quedaría este segundo elemento. Y hacemos lo mismo para el segundo sumando. Ahora alfa multiplica primero a x2 y después alfa multiplica a y2. ¿Qué operaciones tendremos que hacer de este lado izquierdo? Pues ahora sigue realizar la multiplicación por escalar y es exactamente siguiendo lo mismo. Alfa multiplicaría ahora la suma de x1 más x2, nos quedaría esto como resultado, y después alfa va a multiplicar a la suma de y1 más y2, que es lo que tenemos aquí. Del lado izquierdo lo único que nos resta por hacer pues es la suma. Y aquí tendríamos alfa por x1 que se sumaría con alfa por x2. Podemos factorizar alfa y lo podríamos reescribir como alfa por x1 más x2. Y en el segundo elemento tendríamos alfa por y1, perdón, sumado a alfa por y2. Lo factorizamos y nos quedaría alfa por y1 más y2. Es lo mismo que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho, entonces sí se cumple este axioma. Para la segunda ley distributiva, ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que involucrar a la suma que existe, que está definida en el campo, por eso el símbolo es diferente. Esta es una suma de reales como la conocemos, y nos va a dar como resultado, al ser un campo, pues esto va a ser un nuevo escalar. Este nuevo escalar se va a multiplicar por el vector u, ahora con la operación multiplicación por escalar. Y del lado derecho vamos a intentar hacer la misma operación, pero primero haciendo multiplicación por escalar, alfa con u, y le vamos a sumar el resultado de beta con u. Y entonces proponemos a un vector del conjunto C2, que va a ser el mismo vector u con el que estamos trabajando, y vamos a sustituir en la expresión que queremos validar. Entonces aquí tenemos a dos escalares que salen del campo que se están sumando, alfa más beta. Esto va a ser un nuevo escalar, esto hay que tratarlo como un único escalar que va a multiplicar al vector x1, y1. Del lado derecho tenemos a dos multiplicaciones por escalares, alfa que multiplica el vector u, que es x1, y1, y el otro escalar beta que multiplica el mismo vector. Entonces cuando este escalar multiplica este vector, noten cómo todo esto es tratado como un único escalar, alfa más beta, y todo esto está multiplicando x1, y del lado del segundo elemento tenemos alfa más beta multiplicando a y1. Del lado derecho nos quedaría alfa x1, alfa y1 más beta que multiplica x1 y luego beta que multiplica a y1. Estas operaciones del lado izquierdo ya están completas. Aquí lo que restaría del lado derecho es solamente hacer la suma. Alfa por x1 más beta por x1 lo podríamos reescribir como alfa más beta por x1. De aquí alfa y1 por beta y1 lo reescribimos como alfa más beta, todo eso por y1. Y se cumple el axioma número 8. Asociatividad para la multiplicación por escalar. Pues ahora lo que vamos a hacer es primero necesitamos dos escalares del campo de los números reales, y lo que vamos a hacer es hacer una multiplicación por escalar de dos escalares que se están multiplicando. Es decir, en el caso del lado derecho, primero vamos a multiplicar los escalares alfa y beta. A diferencia del axioma anterior donde los estábamos sumando, aquí los vamos a multiplicar, y el resultado va a ser un nuevo escalar que va a estar en multiplicación por escalar con el vector u. Del lado izquierdo lo que vamos a hacer es separar en dos multiplicaciones por escalares. Vamos a tener primero escalar beta por vector u, esto me va a dar un nuevo vector, y tenemos escalar alfa por este nuevo vector. Y tendremos que llegar al mismo resultado para decir que se cumple asociatividad. Hacemos la sustitución y entonces nos quedaría esta expresión que tenemos aquí.
De este lado primero vamos a resolver la multiplicación del escalar beta por el vector u, y del lado derecho aquí ya están multiplicados los escalares alfa beta. Eso va a ser un nuevo escalar que se va a multiplicar por el vector u. Desarrollamos y entonces tendríamos que el escalar alfa va a multiplicar al resultado de esta multiplicación por escalar, que simplemente me quedaría beta x1, beta y1. Del lado derecho este escalar va a multiplicar a todo este vector, entonces nos quedaría alfa beta x1, alfa beta y1. Realizamos la multiplicación por escalar que nos queda pendiente del lado izquierdo, entonces sería alfa por beta x1, alfa por beta y1. Y entonces nos damos cuenta que si es lo mismo de ambos lados de la igualdad, este axioma también se cumple. Finalmente, en el axioma número 10, que es la existencia de un elemento idéntico para la multiplicación por escalar, aquí lo que siempre vamos a hacer es una prueba si la unidad del campo es el idéntico para la multiplicación por escalar. En este caso la unidad del campo de los reales pues ya sabemos que es el número real 1. Entonces simplemente vamos a probar si este 1 cumple o lo podemos despejar, no hay ningún problema. Entonces partimos de esta expresión y vamos a probar si el 1 cumple. Vemos del lado izquierdo que 1 va a estar en multiplicación por escalar con el vector u, que es x1, y1, y del lado derecho tiene que estar x1, y1. Hacemos la multiplicación por escalar y nos quedaría 1x1, 1y1 igualado a x1, y1, y ya nos podemos dar cuenta que sí se cumple este último axioma. Y entonces se puede concluir que el conjunto C2 con las operaciones usuales sí es un espacio vectorial real. Espacio vectorial real recordamos porque el campo de donde están saliendo todos los escalares es el campo de los números reales.